Vamos a meternos de lleno en un concepto que es absolutamente fundamental en el diseño mecánico, la rigidez estática. Vamos a entender por qué, en la ingeniería de precisión, este es el factor que realmente marca la diferencia. Fijaos bien en esta pieza, este acabado superficial, estas marcas de vibración. Esto no es un fallo del material, no es que se haya roto. Es el síntoma de algo mucho más profundo, un problema de raíz en el diseño de la máquina. Un problema, como vamos a ver, de rigidez. Y aquí es donde nos encontramos con el gran dilema del ingeniero de diseño, cuando el objetivo es la alta precisión. Ojo que aquí no estamos hablando de que las cosas se rompan, el problema es mucho más sutil. Cuando la máquina trabaja, sus componentes se deforman, se doblan un poquito. Y aunque hablemos de deformaciones minúsculas, de apenas unas pocas micras, eso es suficiente para destrozar por completo las tolerancias geométricas. En sectores como el aeroespacial o el de la tecnología médica, esto es sencillamente inaceptable. Para poder entender bien todo esto, es absolutamente crucial aclarar una confusión muy habitual, sobre todo cuando se empieza a estudiar: la diferencia entre lo que es la rigidez y lo que es la resistencia. A ver, esta tabla lo deja clarísimo. La resistencia nos dice cuánta carga aguanta algo antes de romperse. Punto. En cambio, la rigidez, que medimos con el módulo de Young, nos dice cuánto se va a doblar por antes de llegar a ese punto de rotura. Y en el mundo de la precisión, lo que nos obsesiona no es si se rompe, sino cuánto se deforma. Por lo tanto, la rigidez estática es nuestra propiedad clave. Es ni más ni menos la habilidad de todo el sistema para no deformarse bajo carga, para garantizar que la herramienta y la pieza estén exactamente donde tienen que estar en todo momento, con una precisión de micras. Ahora bien, para analizar la rigidez, no podemos mirar cada componente por separado. Eso no sirve de nada. Tenemos que pensar en el sistema completo. Tenemos que seguir el rastro, el camino que recorre la fuerza a través de toda la máquina. Y esto nos lleva al concepto, yo diría, más importante de todos, el bucle estructural o bucle de fuerzas. En el momento en que la herramienta toca la pieza, se crea un circuito cerrado de fuerzas que recorre toda la estructura de la máquina. El viaje empieza justo aquí, en este punto de contacto entre la herramienta y el material que se está mecanizando. Desde aquí, la fuerza se transmite inmediatamente al portaherramientas. La fuerza continúa su camino, sube por el husillo, cuya rigidez, por cierto, depende de forma crítica del diseño y de cómo estén espaciados sus rodamientos. Y de ahí pasa al cabezal de la máquina. Desde el cabezal, la carga empieza a bajar, se distribuye por los grandes elementos estructurales: la columna, la bancada de la máquina, los huesos del sistema, por así decirlo. Y finalmente, la fuerza viaja a través de la mesa de trabajo y de los amarres para volver a la propia pieza, cerrando el circuito. Cada uno de estos componentes del camino se deforma un poquito, y la suma de todas esas microdeformaciones es lo que nos da la desviación total en la punta de la herramienta. Así que aquí los tenemos todos juntos. Son los eslabones de nuestra cadena estructural. Y es fundamental entender que, como en cualquier cadena, la rigidez del conjunto estará siempre limitada por el eslabón más débil. El primer objetivo del buen diseñador es identificar ese punto débil y reforzarlo. Muy bien, ya hemos visto el concepto, el qué. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a traducirlo al lenguaje que usamos en ingeniería, al lenguaje de los números, para poder analizarlo y optimizarlo. La pregunta es obvia, ¿no? Si esto de la rigidez es tan importante, ¿cómo la calculamos? Pues mirad, para un componente típico que trabaja a flexión, que es un modelo perfecto para la punta de un husillo, esta es la fórmula que manda. Y quiero que os fijéis en un solo término, la L al cubo que está abajo en el denominador, la longitud. Es que esta relación cúbica es brutal y es totalmente antiintuitiva. Porque si duplicamos la longitud de un voladizo, la rigidez no se reduce a la mitad. No, se desploma, cae a una octava parte de lo que era. Por eso, minimizar los voladizos es una de las reglas de oro del diseño mecánico. Y esto que parece tan abstracto, aquí lo podemos ver de forma gráfica. Esto es un análisis por elementos finitos de un husillo. El color rojo nos indica dónde está la máxima de flexión, justo en la punta. La fórmula que acabamos de ver es literalmente la física que está gobernando este comportamiento. ¿Vale? Ya entendemos el problema y sabemos cómo medirlo. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo optimizamos el sistema para conseguir la máxima rigidez posible? La elección del material, como casi todo en ingeniería, es un juego de equilibrios. Fijaos, una estructura de acero soldado tiene un módulo de Young altísimo, casi el doble que la fundición, lo que la hace súper rígida. ¿Pero qué pasa? Que la fundición amortigua las vibraciones mucho mejor. Y luego tenemos materiales como el polímero hormigón que, aunque es menos rígido, ofrece un amortiguamiento y una estabilidad térmica espectaculares, algo clave en máquinas de ultraprecisión.
Cuando los componentes de nuestro bucle estructural están uno detrás de otro, como los eslabones de la cadena que decíamos antes, sus rigideces se combinan en lo que llamamos serie. Y esta es la idea clave, el mensaje más importante. La rigidez total de la cadena siempre va a ser incluso menor que la del eslabón más débil. De nada sirve tener una bancada ultra rígida si los rodamientos del husillo son el punto flaco. Hay que identificar ese punto y solucionarlo. Pero si conseguimos que varios componentes compartan la carga a la vez, por ejemplo, poniendo 2 guías en un eje en vez de una, entonces están en paralelo. Y aquí la cosa cambia por completo. Sus rigideces se suman directamente. Es una estrategia de diseño potentísima para multiplicar la rigidez global. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, la pregunta que todo ingeniero de diseño debería hacerse. ¿Estoy diseñando para que esto no se rompa o estoy diseñando para que mantenga su geometría bajo carga? La primera es la base de la ingeniería, la segunda es la excelencia. Y la diferencia entre una pieza funcional y una perfecta no está en la resistencia, sino en el control absoluto de la deformación. Y eso, en esencia, es una cuestión de rigidez.